días vamos a dar continuidad a la materia electiva, actores y dinámicas políticas. En este sentido, vamos a tratar lo que son los sistemas electorales y cómo se han conformado en el quehacer de la política. Les argumentaba en las clases anteriores que efectivamente el Estado es una creación del hombre, se equipara a Maquiavelo con esa concepción de lo que es el Estado con E mayúscula, porque el Estado se diferencia con E minúscula en el sentido de que en E minúscula enfoca a un territorio, a un estado como tal, por ejemplo, el estado Táchira, y de esto hay criterio reiterado de la Sala Constitucional donde hace un llamado de atención a los actores políticos, a las instituciones, donde se enfoca a que estado territorial es con E minúscula. Ahora bien, ¿por qué se crean los sistemas políticos y cuál es la conformación por parte de ese estado en la necesidad de tener actores y dinámicas políticas en el sentido del Estado-nación? Efectivamente, les argumenté en las clases que el hombre es un ser social, un ser político y un ser transformador. Con base a esa transformación y con base a ese ser político se enfoca lo que va a ser el sistema electoral en los estados. Desde la antigüedad se empieza a hablar de lo que es la democracia, lo que es el totalitarismo, lo que es el socialismo, por decir algo, ¿no? Y sin tocar a grandes rasgos lo que fue Marx en esa división o en esos medios o modos de producción, enfocaba un estado o una evolución de lo que iba a ser el socialismo o el capitalismo a lo que se iba a hacer o transformar ese sistema mal llamado socialismo o esa connotación del comunismo. Pero ¿cómo estaba enfocado y cómo se empieza a argumentar en estos estados de América Latina o cómo se enfocó en Europa? Por ejemplo, en Europa sabemos que es un sistema generalmente parlamentario, caso de Francia, caso de Inglaterra, que en las fechas esas que yo le di, que tenían que rememorar 1666, 1677, 1789, 1779, ¿cómo se enfoca Inglaterra y cómo se enfoca Francia en el poder? El rey pensaba que era eterno. En este contexto no podíamos hablar de regicidio. Y si yo le preguntara a ustedes, compañeros, ¿qué es regicidio? A diferencia del magnicidio, ¿cómo lo pudiéramos enfocar? Y aquí una premisa fundamental en esa connotación de lo que van a ser los actores o la representación política. El rey pensaba que detentaba el poder. ¿Y cómo lo detentaba? En esa monarquía absoluta. ¿Y por qué lo detentaba? Porque efectivamente quería controlar todo, porque se empieza a hablar de un antropoformismo, era Dios el centro y el motor del universo. Pero que nosotros en esa línea del tiempo, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, se enfocaba que Dios era el centro del poder, la teología o la teocracia. Pero en el contexto de lo que fue la edad media, edad moderna, se empieza a hablar del antropocentrismo, el hombre como el centro y el motor del universo en la ideología y en la representación política para detentar el poder. Y efectivamente, ¿cómo se detentaba el poder? A través de un don de mando, unos gobiernan y unos obedecen. Hay una distinción en esa conmutación de lo que es la sociedad civil, la sociedad política, quienes detentan el poder y quienes no. Yo les argumentaba integrados, excluidos, gobernantes y gobernados, pero desde una perspectiva del poder. ¿Y por qué es en el antropoformismo o en el antropocentrismo donde se da un choque? Porque efectivamente Dios detentaba el poder, pero en el antropocentrismo ya no es Dios, sino el hombre. Se rompió, le acuñan a John Locke, se acuña a Juan Jacobo Rousseau. Incluso hay una crítica para Juan Jacobo Rousseau en cuanto a la connotación de lo que vamos a hacer hoy o lo que vamos a hablar del feminismo. Decía que la mujer era un papel en blanco y un ser banal, un ser que no le importaba la política ni la racionalidad. Por eso la mujer en ese contexto no podía participar en política, pero gracias a la evolución de esa Revolución Francesa, a esa connotación de los derechos humanos, a la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, se le da una prerrogativa a la mujer en el sentido de la representación política aunado que podía detentar el poder. El caso más anecdótico, yo ya les había hecho mención, Margaret Thatcher en Inglaterra, la primera ministra, por lo menos en el caso de la Guerra de las Malvinas, sí que fue como el hecho así más notorio, posterior a la década del 60, cuando se empezó a hablar de la revolución femenina.
Angela Merkel, por decir algo, en América Latina, Michelle Bachelet, en Argentina, hay una connotación de por qué la mujer quería participar en política. En el caso de Venezuela, Irene Sáenz, pero ¿cómo fue el eslogan y cómo era la postura de Irene Sáenz? Se quería parecer a Eva Perón, la forma de peinarse, porque efectivamente cuando hablamos y cuando se está en la connotación del marketing político, se empieza a enfocar a una postura de que esa mujer tiene que tener un liderazgo político, ¿no? Hay una connotación, yo les había recomendado el libro de la democracia en cuanto a la titularidad y el ejercicio en el poder. Yo les había argumentado, unos mandan y otros obedecen. En el caso de la familia, cuando hablamos de la evolución de las instituciones, el clan, la tribu, posteriormente el Estado, la familia, hay unas políticas. ¿Y las políticas qué son? Las políticas son propuestas de acción. Todos tenemos políticas, pero no necesariamente todos participamos en políticas, ¿sí? Por lo menos en el caso de la familia, en el hogar, porque se equipara el hogar a ese estado en miniatura. Sí, porque en el hogar o en la familia hay unos lineamientos, hay unas prerrogativas, unas normas que impone ese pater familia, con la connotación que el pater familia simplemente se instaura es en Roma, no en Grecia, ¿sí? Hay una línea muy endeble entre lo que es Grecia, Roma. Grecia, creación del Estado, creación de la política, creación de la democracia, a diferencia de Roma, que es donde se instaura las leyes, por ejemplo, con base a los decemviros. Cuando vimos derecho romano, los decemviros eran los magistrados, las 12 tablas, cómo se enfocaban en esas normas, derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, que fue en lo que a grosso modo ellos enfocaron y estudiaron esa postura del poder. Pero ahora bien, compañeros, en cuanto a la titularidad y en cuanto al ejercicio del poder, este autor, Giovanni Sartori, lo pueden encontrar por Google o en Amazon. Voy a enfocar a grosso modo al poder, ¿no? Todos sabemos más o menos cómo debería ser una democracia ideal. Abraham Lincoln decía que la democracia, dentro de la democracia todo y fuera de la democracia nada, ¿no? Enfocado a un principio de libertad, igualdad en el ser humano. Pero es que esa democracia, ¿hasta qué punto? Demos kratos, autoridad, poder, el poder del pueblo. Pero el pueblo conoce democracia, compañeros. El pueblo conoce realmente cuál es la postura y cuando hablamos de la separación de poderes, Cicerón, Polibio, en Roma, hablan de una separación, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y en base a esa separación, pues se va a enfocar esa democracia, ¿no? Mientras que se sabe demasiado o poco sobre las condiciones necesarias para conseguir la democracia posible en una democracia real. La primera cuestión que hay que establecer aquí es una experiencia democrática en un pequeño y una experiencia de democracia en un grupo grande o en un abismo. La humanidad ha sufrido durante más de 2000 años para conseguir tener una prudencia entre dos orillas, o sea, lo que es una democracia real y lo que es una democracia perfecta, para enfocar a unas naciones, a un camino por muchos requisitos que garantizan la autenticidad de una experiencia democrática cara a cara. Pero ¿qué es lo fundamental aquí? Entender qué es el poder. El poder es una relación de un individuo que tiene poder sobre otros porque lo obliga a hacer lo que de otra forma no haría. Aquí hay un caso anecdótico. Robinson Crusoe, solo en la isla donde naufragó, mientras este solo tenía un poder, únicamente lo adquiría cuando llegaba viernes. Sí, es una comparación y cómo el hombre se va amoldando o se va ideando a una situación. ¿Sí? El problema es evidente, más complejo cuando la relación de poder ya no es entre individuos, sino entre entidades colectivas. El esquema, sin embargo, sigue siendo el mismo. El pueblo, todos, tiene poder en la medida que lo tiene sobre otros. Aquí hablamos de autoridad, la moneda romana, autoritas y potestas. Sobre quienes, antes de responder, cabe señalar que qué poder del pueblo es solo un elipse y en qué términos el proceso político queda aún por definir. El pueblo está enfocado en el poder del pueblo sobre quién opina.
obviamente, del pueblo sobre el pueblo. En este primer proceso hay un movimiento ascendente de transmisión del poder del pueblo hacia el vértice de un sistema democrático y después un movimiento descendente del poder del gobierno sobre el pueblo. Yo les había argumentado que el término gobierno también fue en Grecia y significaba pilotear un barco. Efectivamente, el que pilotea ese Estado tiene que tener una postura y tiene que tener un conocimiento amplio de por qué se hablan de sistemas políticos, por qué se habla de regímenes políticos, por qué se habla de forma de Estado y forma de gobierno, que no es lo mismo, que la forma de gobierno nace de la forma del Estado, porque cuando enfocamos los elementos del Estado están configurados a un territorio, a una población y a un poder político, y que con base a ese poder político sale si es una democracia, si es una dictadura, si es un sistema parlamentario. Entonces es fundamental que esa persona que lidera o que gobierna conozca qué es el poder. Son procesos muy delicados porque si no se vigila el trayecto, si en la transmisión del poder los controlados se sustraen al control de los controladores. El gobierno sobre el pueblo corre el riesgo de no tener más nada que ver con el gobierno del pueblo. Y esto es lo que se encarga la maquinaria del constitucionalismo. Pero para alcanzar mejor el problema es preciso distinguir entre la titularidad y el ejercicio del poder. La titularidad dice el poder me corresponde por derecho. Aquí vamos a hablar de legalidad y legitimidad. La legalidad es conforme a la ley y legitimidad es con base a la voluntad del pueblo. Juan Jacobo Rousseau hablaba de esa legitimidad y de esa legalidad en base al contrato social. ¿Sí? La titularidad, unos mandan y otros obedecen, pero ¿hasta qué punto esa gente obedece? Repito, la titularidad dice, el poder me corresponde por derecho y es mío por derecho. Legalidad, legitimidad. Sí, pero aquí tenemos solo un derecho y lo que cuenta es el ejercicio. El poder efectivo es de quien lo ejerce y la pregunta crucial entonces es cómo hay que hacer para atribuir al pueblo titularidad del derecho y el derecho poder sobre el ejercicio. La respuesta es, sucintamente, que la solución a este problema ha de buscarse en una democracia representativa, en la transmisión representativa del poder, con base a unos elementos, ¿no? Ahora también quiero argumentarles y quiero señalarles este autor, este libro, también lo pueden encontrar, antes se encontraba en la librería Sin Límite o en la librería que vendía libros especializados, pero Política y Ciencias Políticas de Michel Sodaro. Esto lo pueden encontrar en Google, en Amazon. Es fundamental porque este libro o este autor enfoca a grandes rasgos lo que es el estudio de ese Estado moderno y esa concepción para nosotros entender lo que es el sistema democrático, el sistema presidencial. Y él enfoca a la democracia desde un principio o desde un diseño institucional y un sistema electoral. A grosso modo, el autor señala lo siguiente. ¿Cómo funcionan los gobiernos democráticos? Existe una clave del gobierno democrático, la forma institucional que toma, su diseño institucional y el sistema electoral por el que se rige. Así, en la primera parte se abordarán los sistemas institucionales que han adoptado los regímenes democráticos, es decir, el presidencialismo, el parlamentario y el mixto, o lo que es lo mismo, las peculiaridades institucionales que los singulariza y o diferencia como modelos democráticos representativos, enfocando las circunstancias basados en el sistema electoral de representaciones mayorías proporcional y mixtas, a través de los cuales los ciudadanos en elecciones libres, competitivas y periódicas determinan con sus votos quiénes ostentan el poder legislativo y el ejecutivo. Pero esto es algo muy anecdótico porque yo les hacía mención a lo que pasa en Estados Unidos con el sistema electoral. Yo gobernado, escoja un gobernante, pero el sistema electoral no está de acuerdo con la persona que fue electa, y es lo que sucedió con Al Gore y George Bush, hijo, ¿no? Efectivamente ganó Al Gore, pero por intereses políticos, sociales, culturales, incluso económicos, le dieron el poder o la representación a George Bush.
En este enfoque o en este transcurso de la historia han surgido tres modelos principales de democracia representativa. Uno es el sistema presidencialista representado, por ejemplo, por los Estados Unidos en sus variantes, el sistema parlamentario que se desarrolló inicialmente en Gran Bretaña y el sistema mixto presidencialista parlamentario que rige actualmente Francia, Portugal, Polonia y otros países. Cada modelo establece una serie de métodos para seleccionar los tres poderes principales del Estado, esto es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el espíritu cómo se va a distribuir la autoridad legal entre estos tres poderes. Los tres modelos de democracia representativa experimentan importantes transformaciones en los países donde surgieron. Efectivamente, ¿por qué? Porque Estados Unidos es una connotación de esa forma en las tres fechas que yo les di, de cómo se forma el Estado. Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Estados Unidos, su constitución solamente 7 artículos, ha sido a través de enmiendas, la constitución está incólume desde que se creó, y solamente a través de enmiendas y que esas enmiendas enfocaron intereses sobre todo los derechos humanos. Algo anecdótico que en la Constitución de Estados Unidos no habla de el derecho a la huelga, por decir algo, no habla del sindicalismo, no habla de medios de comunicación, tampoco habla de elecciones, tampoco habla de democracia. Efectivamente, es a través de esas enmiendas, repito, 27 enmiendas, donde se enfocan cómo son las elecciones, cuándo y por qué. No sé si ustedes se han hecho la pregunta por qué las elecciones son en noviembre. Hay un autor o un profesor de la Universidad de los Andes, Peter Molina, que hizo su trabajo de derecho a grado con base al sistema presidencialista de los Estados Unidos y enfocaba por qué es en noviembre las elecciones, porque es parte de las enmiendas, ya va cambiando de estación. Efectivamente, la gente no salía a participar en política, y que porque tiene que ser el 20 de enero a las 12 del mediodía, ni un minuto más ni un minuto menos, cuando el presidente electo, en noviembre, va a jurar en la misma constitución que fue creado desde 1776, 1789. Una postura fundamental para entender nosotros ese sistema político que impera en los Estados Unidos. Además, en otros países han aparecido modalidades que combinan rasgos de estos tres modelos a medida que los líderes políticos han intentado copiarla o ajustarlas al perfil de su propia historia nacional y sus condiciones políticas específicas. El objetivo de las primeras secciones enfocan a unas formas institucionales de democracia, comparando sus principales particularidades. A grosso modo vamos a tratar el sistema presidencialista, ¿sí? En el sistema presidencialista de democracias, conocido también como presidencialismo, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Es decir, la única cabeza efectiva del gobierno. Otra connotación de gobierno con B larga y gobierno con B pequeña. Government es en Francia, Alemania, con base en la traducción, y en Venezuela, en América Latina, es gobierno. De hecho, de las páginas en Google, www.gov, anteriormente se implementaban con B larga, pero posteriormente, en el caso de Venezuela, con B pequeña, posteriormente en Venezuela lo enfocaron con B larga por la traducción, porque gobierno es con B larga en el caso de Venezuela, al igual que Stato, Sted, en Alemania, Inglaterra, Francia, incluso Italia. Enfocándolo en este tipo de sistema, el presidente no se limita a asumir deberes puramente ceremoniales, no es un mero jefe de Estado, y no comparte el poder ejecutivo real como jefe de gobierno, como un primer ministro. En muchos países con este tipo de sistema, ojo con esto, los ciudadanos eligen directamente al presidente. En otros, como Estados Unidos, lo hacen directamente a través del colegio electoral. Ya les había hecho mención a este punto. En las democracias presidencialistas, el presidente comparte el poder con una asamblea legislativa nacional electa, unicameral o bicameral, y asimismo debe respetar la autoridad de los tribunales de justicia. El papel de la asamblea puede variar en los distintos regímenes presidencialistas. Algunas asambleas tienen mucho poder, como en Estados Unidos, y otros más débiles.
en beneficio del Poder Ejecutivo. Aquí nos centramos en el sistema estadounidense, como constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos del sistema presidencialista con separación de poderes. Eso lo estamos viendo ahorita en cuanto a Estados Unidos, ¿sí? Las políticas, por lo menos, para los migrantes, o cuáles son esas políticas del parol, y que ha dicho el Congreso con base a la postura que ha tenido el presidente, ¿sí? Estados Unidos tiene una forma particular de presidencialismo. Merece la pena resumir aquí sus características básicas para poder establecer luego la comparación con otros sistemas democráticos. Ojo con esto, el sistema estadounidense fue establecido en la Constitución redactada en 1787 y ratificada en 1789. Esta Constitución estableció un sistema federal que distribuye el poder de gobierno entre el Estado federal de ámbito nacional y los 50 estados federados. A escala nacional, la postura de las instituciones principales son la presidencia, que es una pieza central del Poder Ejecutivo, el Congreso integrado por la Cámara de Representantes y el Senado, que forman la Asamblea Legislativa, y el Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial del país. Hay una connotación en cuanto a los magistrados de Estados Unidos, que ellos son electos, no son removidos de su cargo, a menos de que fallezcan, ¿no? Es una postura que tiene el Tribunal Supremo en los Estados Unidos. O sea, un juez o un magistrado es electo y no lo destituyen, sino a menos de que este señor fallezca, y pues es la única manera que se removió de su cargo. Los principales arquitectos de este sistema no querían que ninguno de estos poderes dominara a los otros dos. Ojo con esto. Así dotaron a cada uno de determinadas facultades para controlar o contrapesar la autoridad de los demás. En la construcción de este sistema de separación de poderes y frenos y contrapesos, James Madison y otros padres fundamentadores se inspiraron en la obra de Aristóteles, quien creía que la mejor constitución requería una combinación de gobierno de la élite y de los ciudadanos responsables. Aunque ambiguo en los detalles, Aristóteles, yo ya les había hecho mención de esto, 384, 322 a.C., desconfiaba de la democracia electoral de masas porque temía que degenerara en el gobierno y las turbara. Otra influencia considerable fue la del filósofo francés Montesquieu, 1689-1755, en el espíritu de las leyes, en 1748. Montesquieu defendió una clara separación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, de tal forma que los representantes de estos poderes nunca fueran los mismos. Yo ya les había argumentado en ese inicio de clase cómo ha sido esa evolución del Estado y esa separación, porque el Estado es una creación del hombre y el hombre es el que hace la Constitución con base a sus intereses, con base a su postura política y con base a ese sistema político que quiere que impere en el Estado. Pensaba que un sistema semejante reduce las oportunidades de abusar del poder. Para Madison y otros creadores de la Constitución de Estados Unidos, impedir el abuso del poder estatal constituía la principal prioridad del sistema de gobierno estadounidense. Si bien ciertos aspectos de dicho gobierno han evolucionado desde que entró en vigor la Constitución en 1789, hoy día se basa en estos principios nucleares. El presidente del Congreso elige por se elige por separado. El presidente es elegido por el colegio electoral, que en la práctica eligen los votantes de cada uno de los 50 estados. Las dos cámaras del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes, las eligen los votantes, de acuerdo a los intereses económicos sobre todo. El Congreso no elige al presidente. Los miembros del Congreso pueden votar para destituir al presidente de su cargo solo por graves crímenes y delitos, no porque los distinguen sus políticas. El presidente no está obligado a responder preguntas en el Congreso. Lo estamos viendo ahorita, lo que está pasando con Biden. Su deber consiste solo en presentar un informe anual sobre el Estado de la Unión, explicando sus políticas. La elaboración de las leyes depende de un equilibrio entre los poderes del Congreso y el presidente. En la práctica, solo los miembros del Congreso tienen derecho a proponer proyectos de ley que se aprobarán como leyes definitivas. Las propuestas legislativas del presidente son sometidas al Congreso por miembros que actúan en su nombre. Las leyes son promulgadas cuando ambas cámaras del Congreso las aprueban por mayoría y el presidente las firma. El presidente tiene derecho a vetar las leyes del Congreso
Y ahora bien, el Congreso puede invalidar el veto del presidente por mayoría de los 2 tercios. Y nosotros lo vemos esto, a grosso modo, siempre en las noticias, ¿no? El Tribunal Supremo puede asumir las leyes por inconstitucionales, aunque la Constitución no recoge explícitamente este derecho de revisión judicial. Judicial Review. El presidente, el Congreso y los estados actuando conjuntamente pueden ignorar las decisiones del Tribunal Supremo y los jueces del Tribunal Supremo son seleccionados por el presidente previo informe positivo del Senado. Si el tribunal anula una ley por inconstitucional, se puede enmendar la Constitución. Las enmiendas constitucionales requieren el voto de los 2 tercios y de los miembros de cada Congreso y la aprobación por la Cámara Legislativa de las 3/4 de los Estados Federados. Aquí hay un hecho muy anecdótico en cuanto al control constitucional y el control difuso de la ley, ¿no? Fue en Estados Unidos el juez George Marshall quien aplicó este control difuso porque había una colisión entre una ley y la Constitución, y él aplicó, y es a raíz de esta connotación que se habla de la sentencia de George Marshall, por allá en el 1855, de manera tal que es una postura del hombre en la búsqueda del bien común, en la búsqueda del sistema político y electoral. Ahora bien, vámonos a grosso modo a establecer lo que es el sistema parlamentario. Yo les había argumentado que en Inglaterra es un caso anecdótico porque desde esa postura del antropoformismo, el parlamento o el rey pensaba que era eterno en esa postura del poder, pero fue con la connotación, gracias, no, así está bien, gracias, en la postura de que tenía que ser un hijo hombre quien iba a detentar el poder, pero por intereses políticos, culturales y sociales, ¿cómo se formó ese sistema parlamentario? ¿Sí? El sistema parlamentario de democracia, también conocido como el gobierno parlamentario, es la forma de organización democrática más frecuente en el mundo actual. En la mayoría de los sistemas parlamentarios, el término gobierno se usa en su sentido más restrictivo. Se refiere al jefe de gobierno, normalmente llamado primer ministro o premier, y a los distintos ministros del Poder Ejecutivo. El jefe de gobierno es el máximo responsable de la toma de decisiones del país. Los regímenes parlamentarios también cuentan en general con un jefe de Estado. Este puede ser un presidente como en Alemania, Grecia o Italia, o un monarca parlamentario como sucede en España, Bélgica o Suecia, que tiene ningún o poco poder efectivo de adopción de decisiones cuya principal misión consiste en simbolización y cuya principal misión consiste en simbolizar la unidad del país o su continuidad histórica. A diferencia de Inglaterra, que se dice que el rey reina pero no gobierna. ¿Pero qué pasó con la reina de Inglaterra por mucho tiempo? Sí, la reina decía que el rey reina pero no gobierna, pero sí tomaba decisiones emblemáticas. Hay muchas versiones del gobierno parlamentario y normalmente todos los países que tienen esta forma de gobierno exigen algún rasgo propio que no encontramos en otros sistemas parlamentarios. No obstante, las instituciones básicas del parlamentarismo tienden a ser ampliamente compartidas. En pocas palabras, el principio definitorio del gobierno parlamentario es el que gobierna en selección y en un doble proceso. Los electores eligen asambleas legislativas nacionales y la Asamblea Legislativa Nacional, normalmente la Cámara Baja en la legislatura bicameral, elige al jefe de gobierno. Y todos estos son intereses realmente políticos, sobre todo económicos. ¿Qué pasó en Grecia? Recientemente, si anteriormente Grecia era la cuna del pensamiento racional, ¿qué pasa hoy en día con Grecia? Sí, 2000 años después. En ese sistema no hay separación estricta del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo como en Estados Unidos. Antes bien, existe una colaboración de poderes entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Por decirlo de otra forma, el gobierno del sistema parlamentario nace de la Asamblea Legislativa y es formalmente responsable ante ella. Esta colaboración de poderes y de responsabilidades alcanza el sistema de la siguiente manera. La Asamblea Legislativa elige al jefe de gobierno. El pueblo no vota directamente a vota a los candidatos que se presentan a la Asamblea Legislativa Nacional y a su vez tiene la oportunidad de votar al jefe de gobierno o primer ministro o premier.
y eventualmente aprobar su gabinete. Y en algunos países, como España, se realiza un voto formal de la Asamblea Legislativa llamada voto de investidura para elegir al primer ministro o jefe o presidente del gobierno. El gobierno debe prestar y defender sus políticas ante la Asamblea Legislativa. Normalmente el primer ministro y otros ministros del gobierno presentan ante la Asamblea sus políticas y las defiende de un debate parlamentario. Puede también responder a preguntas formuladas por los miembros de la Asamblea en sesiones abiertas. La Asamblea Legislativa puede destituir al gobierno, igual que la Asamblea Legislativa hacen al jefe de gobierno votando para el cargo también, y pueden deshacerlo destituyéndolo por votación, que ejercen esta prerrogativa a través de la moción de censura, ¿no? En Inglaterra, hoy en día vemos un caso pues muy emblemático, sobre todo con el rey, la reina consorte, ¿no? ¿Qué pasaba con Diana de Gales? ¿Cuál fue la postura de la reina Isabel? Y que en ese momento pues la reina se impuso en la postura de Diana. ¿Y qué vamos ahorita, posteriormente, con Camila y con el rey Carlos? Camila llegó ahorita a ser reina, esa reina consorte, y los hijos del rey, uno no le interesa la monarquía, renunció a toda esta postura y porque se casó, prefiere estar en Estados Unidos. Entonces vemos que efectivamente todo cambia en esa connotación de ese hombre como ser social, ser político, ser transformador y ser en el mundo. O sea, este señor no se adecua a esas posturas de ese sistema parlamentario, ¿no? No debe confundirse la moción de censura como cuestión o el voto de confianza. Estas últimas consisten en un voto en que el jefe de gobierno solicita a la Asamblea de Representantes normalmente en situaciones críticas para determinar si su programa de gobierno sigue teniendo el apoyo o la confianza de la mayoría de los legisladores. Y si el gobierno no da la mayoría de confianza, la mayoría normalmente debe dirimir y la Asamblea puede elegir a otro jefe de gobierno. En resumen, en los sistemas parlamentarios el gobierno depende de la Asamblea Legislativa y este modelo diferente, fundamental del sistema de separación de poderes en los Estados Unidos. ¿Dónde nace el sistema de poderes? ¿Dónde nace ese sistema de pesos y contrapesos? Hablamos en Roma sobre todo y a grosso modo en Grecia. Caso fundamental de los gobiernos representativos y de los gobiernos parlamentarios, ¿no? Ahora bien, vamos a enfocar el sistema mixto. Poco se habla de este tercer tipo de democracia moderna que se explica aquí en el sistema parlamentario presidencialista y es un sistema también conocido como sistema semipresidencialista. Esencialmente, se caracteriza porque tanto el jefe de Estado, o sea, el presidente, como el jefe de gobierno, un primer ministro, disponen de considerables poderes de decisión. El presidente es elegido por los votantes y el primer ministro suele ser investido por el Parlamento, la Cámara Baja y la Asamblea Bicameral. En otras palabras, se trata de un sistema de ejecutivo dual. En algunos casos, como Francia y Rusia, el presidente ostenta más poder constitucionales que el presidente de Estados Unidos. Ojo con esto. Mientras la Asamblea Legislativa tiene menos poder que el Congreso de los Estados Unidos. Los presidentes de las repúblicas de Francia y Rusia, por ejemplo, pueden promulgar decretos u otras decisiones ejecutivas sin necesidad de la aprobación del Parlamento. Incluso puede tener la autoridad de decretar un estado de emergencia nacional y gobernar un poco o ningún control parlamentario. El Parlamento, por su parte, puede tener constitucionalmente prohibido proponer o aprobar leyes en determinadas áreas que son competencia exclusiva del presidente o de su gobierno. Aquí hay algo anecdótico, porque tenemos que tomar en cuenta lo que decía el austríaco Hans Kelsen sobre la pirámide de Hans Kelsen, ¿no? Él decía que por encima o sobre la Constitución no podía haber ninguna otra norma, pero con la evolución de la sociedad, del gobierno, se implementa de un bloque constitucional o de una supremacía constitucional. En el caso de Venezuela, lo enfocamos en el artículo 23, los tratados, perdón, y acuerdos ratificados por la República de Venezuela tendrán aplicación preferente. Pero, ¿qué pasa con un decreto? ¿Qué pasa con una gaceta? Porque él cuando hacía la pirámide, decía, bueno, esa pirámide es la base o es a la inversa. Podemos colocar la base encima, en la parte de arriba y
punta se coloca en la parte de abajo. ¿Cómo es esa postura? Los franceses, los ingleses, incluso los italianos han hecho mención a esta postura de ese bloque constitucional y hasta qué punto el Estado lo implementa y lo toma en cuenta en las sociedades con base a las posturas de tentar el poder, ¿sí? Ahora bien, los sistemas electorales. La celebración de elecciones periódicas constituye uno de los componentes indispensables para las democracias contemporáneas. Sin embargo, la celebración de las elecciones democráticas pueden regirse por reglas y normas diferentes, es decir, por diferentes sistemas electorales que especifiquen cómo se traducen los votos en escaño. El recuento de votos es un aspecto de ciencia política en singular, que ha suscitado muchos intereses durante siglos. Plantea problemas teóricos complejos al tiempo que influyen poderosamente en la manera en que se distribuye el poder político. En esta sesión hay una postura fundamental de dos métodos de elegir al presidente: el sistema de elección directa, que se utiliza en Francia, Rusia y otros regímenes democráticos presidencialistas y semipresidencialista, y el sistema del colegio electoral, que se aplica única y exclusivamente en los Estados Unidos. Y en un segundo lugar, enfoca a una asamblea legislativa del sistema mayoritario y del sistema proporcional. Estos sistemas electorales no representan en absoluto los únicos métodos de recursos de votos empleados en el presente o en el pasado. Sin embargo, con todas sus variantes, los sistemas que se describen son efectivamente democracias contemporáneas. En cuanto a las elecciones presidenciales, en algunas democracias el proceso de elegir un presidente es directo. El pueblo vota directamente a candidatos individuales. En Francia y Rusia, entre otros países, este proceso electoral se puede decidir únicamente en una vuelta o en 2 vueltas de votaciones. Y eso con base a la postura de los electores. En la primera vuelta puede presentar todos los candidatos que cumplan determinados requisitos. Ojo, la misma Constitución dice que ese candidato tiene que ser nacido en el país donde va a ser elegido. Porque si no es nacido como tal, que dice la Constitución en el caso de Venezuela. Si un candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos populares en la primera vuelta, es declarado ganador, y si nadie obtiene la mayoría absoluta, se celebra una segunda vuelta. El ganador de esto se desempata y es elegido por el presidente, es elegido presidente. El sistema de elección directa suele presentar 2 elecciones conjuntas, variado de opción en la primera vuelta. En realidad, equivale a una elección primaria de ámbito nacional en la que todos los candidatos eligen compartir un mismo día. Algo anecdótico en las elecciones de Estados Unidos, yo lo hacía mención, ahorita gracias a esta aldea global, las personas pueden votar desde su casa. Las mujeres que eran apáticas a la política y los jóvenes que no les interesa la política. En Estados Unidos los jóvenes se centran en trabajo, en el estudio, pero realmente la política no les interesa porque no hay un sentido de políticas, de participar en la política, no hay un deseo de participar. El sistema estadounidense es considerablemente más complicado. Quienes redactaron la Constitución no deseaban que los electores votaran directamente al presidente porque desconfiaban de la cultura política de la población. En ciencias políticas o en politología es fundamental conocer qué es la cultura política. Y aquí en esta cultura política vamos a hablar de el empirismo, vamos a hablar de la empatía, vamos a hablar de ese liderazgo, vamos a hablar de una serie de prerrogativas de unos términos politosofía, por decir algo, que enfocan en el entorno del estudio del poder. Y preferirían un sistema que eligiera o que decidiera la última palabra en la elección del jefe del Ejecutivo en una élite política preparada. Así, introdujeron un procedimiento por el que los ciudadanos de cada estado federado, o sea, los 50, eligieran a los electores presidencialistas, quienes a su vez eligían al presidente. El número de electores presidenciales asignados a cada estado varía en función del tamaño de su población y es igual
al número de delegados que envía Estados a la Cámara de Representantes, más 2 a la del Senado de los Estados Unidos. El artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos autoriza a cada estado a elegir sus electores presidenciales, de modo que sus normas dispongan lo que les interesa. Varias semanas después de celebrarse las elecciones populares, los electores presidenciales se reúnen por separado en cada estado para formar el colegio electoral. Y ese colegio electoral lo vamos a colocar en negrita. Y votar al presidente. Para ser elegido, el candidato ganador debe obtener la mayoría absoluta del número total de votos de los colegios electorales. En el año 2004 había 538 votos de colegios electores o electores presidenciales y la mayoría absoluta alcanzaba unos 270 votos. Una peculiaridad de este sistema reside en que muchos estados en que gana el máximo de votos populares automáticamente se apunta con los votos electorales del estado. El sistema de elecciones presidencial de Estados Unidos consiste, por tanto, en una elección en la que cada candidato que consigue más votos del electorado de un estado puede llevarse a la totalidad de los votos de los electores presidencialistas asignados a este mismo estado. Entonces, es fundamental que la mayoría de votos populares sea obtenido con base a los estados más el Distrito de Columbia, que es el que tiene mayor peso. Aunque ese candidato no hubiera ganado ni una sola votación popular en ninguno de los estados, podría conseguir los 270 votos del colegio electoral, que es el que tiene peso. Y como revelaron las controversias de elecciones en el año 2000, cabe la posibilidad de que un candidato gane el voto popular, pero pierda los votos del colegio electoral. ¿Cómo les parece? Albert George logró el 48.38% del voto popular y George Bush el 47.87%. Bush ganó 271 votos del colegio electoral y Al Gore 266. Anomalías de este tipo han ocurrido tantas veces en el pasado. ¿Cómo les parece, compañeros? Entonces, por eso es que la gente no le interesa participar en política porque dicen, ¿para qué voy a escoger yo un gobernante si realmente no es el que yo elijo? Algo fundamental también aquí es la democracia, qué condiciones requiere para una implementación de un desarrollo como tal. Para algunos países, lograr establecer la democracia y mantenerla durante tanto tiempo han surgido unos periodos, mientras que otros no consiguen ni constituirla materialmente. ¿Qué deben hacer los países para facilitar una transición exitosa de un régimen no democrático a una democracia estable y duradera? Es fundamental la democratización, que hace referencia al proceso de construcción de una democracia. Hay algo que se llama la ingeniería política. ¿Por qué ingeniería? Porque, bueno, se supone que los ingenieros son perfectos y son cuadriculados, pero es que la democracia no puede ser cuadriculada porque esto está enfocado a seres humanos que no pensamos igual, por decir algo, y que cada uno tiene una postura y un interés, porque recuerden que el que forma parte de ese sistema electoral, el que forma parte de ese sistema político presidencial, se enfoca en unos intereses individuales prácticamente. Se trata de un proceso de transición bien mediante la reforma paulatina de las instituciones existentes o bien mediante la ruptura drástica con ellas desde un régimen de dictaduras en cualquiera de sus modalidades, autoritarias, totalitarias o sultanistas, otras democracias. El objetivo último de todo esfuerzo democrático es la consolidación o asentamiento y estabilización de la democracia. Los países que inician un proceso de democratización necesitan complementarlo, construyendo una democracia fuerte y duradera que resista a la prueba del tiempo. Los estados cruzan la línea divisoria entre la democratización y la consolidación cuando sus instituciones son tan ampliamente aceptadas y sus prácticas democráticas están tan arraigadas que ningún sector importante de la ciudadanía está dispuesta a subvertirlo en el orden democrático, sustituyéndolo por otro. Ahora es fundamental también hablar de las instituciones del Estado. Las instituciones están conformadas por ¿quién? Cuando hablábamos de la Constitución, ¿cómo está conformada la Constitución? Desde un punto de vista de lo pragmático, los derechos humanos, los derechos del hombre,
en el Estado y desde un punto de vista de la institucionalidad. Pero esas instituciones están gobernadas, están representadas por hombres, por individuos, y si no conocen de la política, y aquí entra Maquiavelo cuando le decía al príncipe, príncipe, no se deje adular, o no se deje, o no crea todo lo que le dicen los aduladores, porque efectivamente un adulador le va a decir, príncipe, todo está funcionando bien, pero como él desconoce de política, realmente no sabe qué es lo que pasa, ¿sí? Una democracia estable requiere primero y principalmente que un Estado funcione correctamente y soberanamente sobre un territorio claramente definido y cuyas fronteras, élites y gobernantes e instituciones básicas sean consideradas legítimas por la mayoría de su población. Enfocamos legalidad, legitimidad en el punto de vista de la democracia. Es fundamental, y ya para ir concluyendo, los conflictos, la democracia y su desarrollo, las élites del mercado, lo que decía el autor Giovanni Sartori en su obra, ¿no? Existe un conflicto de civilizaciones. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Y por qué se sustenta ese poder? Democracia. Entonces, el conflicto actual, y sin equiparar entre el Islam y Occidente, es un conflicto de civilizaciones. ¿Una guerra de religión? ¿Un conflicto ideológico? Ok. Procedemos en otro orden remontándonos a la antítesis de fondo que existe entre sociedades teocráticas por la gracia de Dios y sociedades laicas por voluntad de la nación. ¿Cómo hay que interpretar esta antítesis? Samuel Huntington, que escribía sobre ella en 1996, habla de clash, choque de civilizaciones. Pero ese vocablo se interpreta como conflicto y hoy recibe todo tipo de improperios. No resulta políticamente correcto. Y sin embargo, tampoco la palabra conflicto justifica los atamines que recibe. En la literatura politológica y tampoco en el uso corriente, conflicto no quiere decir guerra, sino quiere decir guerra, debería decir conflicto armado o conflicto bélico. Pero, de por sí, conflicto es un término que se emplea en expresiones como conflicto de ideas o conflicto de intereses y similares sin que eso signifique que haya tiros o asentamientos. Por tanto, acaba de entender cuál es la terrible distorsión mental que produce quienes hablan de conflicto de civilizaciones. Dos civilizaciones pueden coexistir no solo de manera práctica, sino también ignorándose mutuamente. Pero si se ignoran y si por encima de esta razón se contraponen y tienen diferencias, entonces el término conflicto es apropiado. ¿Por qué? Los conflictos no es guerra y no exige una guerra. Pasemos a guerra de religión. Recuerdo que ya hemos mencionado que si no hallásemos ante un conflicto de religiones, ese conflicto se había vuelto asimétrico, sería el de una religión con una no religión. Dado que una de sus competentes, el mundo islámico, sigue siendo teocrático, mientras que el otro competente, es decir, Occidente, se caracteriza por una visión laica del mundo. Por consiguiente, no hay nada equívoco en decir guerra de religión, siempre y cuando se puntualice que solo uno de sus combatientes está movido por un fanatismo religioso que conduce a extremos como el hombre bomba que se hace estallar en nombre de Alá. Cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia. La democracia de Giovanni Sartori y compañeros. A todo lo anterior, la mayoría responde que no es lícito hablar de guerra de religión por dos motivos. En primer lugar, la guerra solo es tal para un reducido número. Y en segundo lugar, al utilizar la expresión guerra de religión, uno acaba fomentándola. El primer argumento es débil. Los acontecimientos históricos nunca son promovidos por toda la población y muy rara vez lo son por mayorías. Los denominados kamikaze, por decir algo, en el Islam, son relativamente poquísimos y sin embargo son suficientes para tener el mundo en jaque.
sin contar que solo un Estado canalla que posee armas químicas y nucleares basta para aterrorizarnos. El segundo argumento es más serio. Si yo declaro que si hay inflación, en cierta medida, la estoy fomentando. Igualmente, si declaro que hay un conflicto religioso, en cierta medida, contribuyo a que exista. Sí, pero solo en una pequeña medida. Y desde luego no puedo eliminar una realidad borrando la palabra que la denota. Si hay inflación, la hay. Si existe un conflicto de religiones, existe. Llamarlo con una palabra equivocada solo consigue que nos equivoquemos de diagnóstico y de terapia. Un doctor que dice que una pulmonía es un resfriado, es un doctor que mata a su paciente. Y además, hay que explicar y hay que entender con tal de no admitir que el conflicto no es religioso o que el conflicto es religioso. Prefiero decir que es ideológico. Pero a estas alturas decir eso es un eufemismo. Es cierto que los conflictos ideológicos han sido y pueden ser menos ásperos e intensos, pero nunca se han visto a un fanático ideológico que se vuelva por los aires para ganar el paraíso. Otra equis es argumentar que Occidente es un falso objetivo, por lo que la guerra de verdad armada es interna. Es controlar los estados islámicos moderados, corrompiéndolos por Occidente. Por supuesto, hay que distinguir entre la guerra externa y la guerra interna, pero los dos objetivos están intrínsecamente relacionados. Es cierto que si el fundamentalismo no tendrá la fuerza necesaria para batir a ese Occidente, que es y seguirá siendo el objetivo final, el gran Satán que hay que destruir. Porque hay que recordar que es Occidente el que ha corrompido y humillado al Islam y el que está desnaturalizando. Para terminar, no se puede borrar la realidad borrando las palabras que la denotan. Si hay un conflicto de culturas, es que lo hay. Y si lo cierto es que este conflicto adquiere la dimensión histórica de un conflicto de civilizaciones, entonces eso es un hecho. La ceguera, es decir, una voluntad de no ver, deja las cosas como están, no impide enfrentar la realidad y por ese mismo no desanima o no destina a la derrota. Y algo fundamental para ya ir terminando, él lo denota en la lección número 30 y a grosso modo se las voy a leer. Por desgracia ha terminado. La democracia está en peligro. Me tomo que tengo que responder que a largo plazo sí. La democracia es una gran generosidad, porque para la gestión y la creación de la buena ciudad confía en sus ciudadanos, pero los estudios sobre la opinión pública ponen en evidencia que esos ciudadanos no son poco, dado a que a menudo carecen de interés, que ni siquiera van a votar, que no están mínimamente informados. Por tanto, decir que la democracia es una gran generosidad subraya que la democracia siempre está potencialmente en peligro. Sin embargo, tenemos que distinguir entre la máquina y los maquinistas. Los maquinistas son ciudadanos y no son nada del otro mundo, pero la máquina es buena. Es más, en sí misma es la mejor maquinaria que se ha inventado nunca para permitir al hombre ser libre y no estar sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros hombres. Construir esta maquinaria nos ha llevado casi 2000 años. Intentemos no perderla. Yo no creo que la democracia necesite importantes innovaciones estructurales. Lo que me preocupa son los maquinistas. En los años 30, José Ortega y Gasset escribían La rebelión de las masas, un libro muy inteligente, donde se identifica al ciudadano como el hombre masa. ¿Quién es este tipo? Es un niño malcriado e ingrato que recibe en herencia unos beneficios que no merece y que por consiguiente no aprecia. La cuestión es que el niño mimado es un hombre debilitado, ablandado. Ortega lo llamaba invertebrado, sin espina dorsal.
o sea, un muñeco manipulable. Y dado que nos aguardan retos durísimos, ¿será capaz de afrontar el niño mimado? Espero que sí. Pero no estoy nada seguro. Nos queda en cualquier caso la esperanza de que nuevas generaciones de jóvenes me desmientan. Yo he terminado. Ahora le toca a ustedes. Buena suerte. Bueno, compañeros, a grosso modo, ¿verdad? En estas tres encuentros sincrónicos tratamos, a grosso modo, de ver y de implementar en esta materia electiva lo que es los actores y la dinámica política en el contorno de el enfoque de la politosofía o de la política como tal. Hay algo que se llama la estasiología, el estudio del poder de la autoridad de ese pueblo, porque son términos que fueron enfocados en la postura de este mundo actual, ¿no? Porque como les he argumentado, todo ha sido evolución. El hombre se ha encargado de implementar y de dar perfección, porque yo les decía siempre, no hemos inventado absolutamente nada, ni el término guarimba, ni el término bachaqueo, por decir algo. Todo esto viene de un principio, de una postura de la antigüedad, que se ha ido perfeccionando. Sí, hoy en día hablamos de tecnocracia, por decir algo. En Venezuela se implementó por allá en la década del 90, los tecnócratas, los que efectivamente detentaban y conocían el poder a cierto modo, pero ¿quiénes podían estudiar en el IEXA, por decir algo, en Caracas? No todos podían estudiar allí. Entonces allí enfocaban esa tecnocracia a una postura de esos tecnócratas, ¿sí? Conocedores del poder y de la política. Posteriormente se fue institucionalizando. Hoy en día hablamos, y un problema muy grave es lo de las ideologías de género, un choque de cultura. Ahorita recientemente el Papa, que ha sido muy criticado, donde dice que, bueno, las personas de ambos sexos pueden obtener unos beneficios en la iglesia, pero hasta cierto punto, cómo se ha ido descontextualizando el sentido de lo que es la familia, y no es que esté en contra de esto, pero efectivamente hay un choque de trivialidad, un choque de posturas del hombre en ese contexto actual. Yo quiero ser perro y lo soy, si tengo dinero, pues lo hago. Entonces, solo me queda darles las gracias. Cualquier inquietud, pues yo estoy presta a las posturas, a cualquier inquietud que ustedes tengan como estudiantes. Les voy a enviar el material para hacer un solo ensayo, porque yo siempre lo digo, a mí la nota realmente no me interesa es lo que a ustedes les haya quedado en esa materia, y con base a ese ensayo vamos a sacar la evaluación, porque efectivamente pues formamos parte de una universidad y la universidad tiene unas políticas que implementar, que le exige el Ministerio de Educación, para que ustedes puedan obtener el título al cual están aspirando. De todas maneras, como les digo, yo estoy presta a cualquier inquietud que ustedes tengan como estudiantes del IEXIP. Darles las gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrados, que es una ventana al conocimiento, es esta oportunidad en esta aldea global que nos permite interactuar y conocer aún más qué es lo que pasa en este mundo tan congestionado, tan convulsionado en esta era, que no sé si ha sido para bien. Hay muchas críticas a esta aldea global, dicen que las fuentes primarias, tengo infinidad de libros, los que quieran pues se los puedo prestar, que nosotros tenemos que conocer es lo que dice esa fuente primaria, porque a veces hay fuentes secundarias que tergiversan y desvirtúan el concepto de lo que quieren decir los autores. Por lo menos no podemos decir medio ambiente, porque el medio ambiente se traduce y ha sido a través de la traducción, y repito, ¿no? Tautología, de la traducción del hombre, y así una infinidad de conceptos, de prerrogativas que tiene el hombre en la sociedad, que no somos seres perfectos, que somos seres cambiantes, que siempre queremos buscar es el mejor desempeño del hombre en la sociedad, pero lastimosamente los que están participando en política o los que están detentando el poder desconocen esas políticas públicas. Por ejemplo, cuando vimos derecho administrativo, ¿por qué se crea el derecho administrativo? Por allá en Francia, hablaban de los cometidos del Estado. Y esos cometidos del Estado están enfocados a esas prerrogativas que nacen en una constitución, y que la constitución no nacieron ahorita, las constituciones nacieron en Grecia,
Al igual que el término derecha e izquierda, esa postura de los derechas era un color azul, todo lo bueno, todo lo del cielo, todo lo de Dios, y el término izquierda es enfocado en lo rojo, a la revolución, al daño, al maltrato, y equiparan a cuando Jesucristo, quién tenía su derecha y a quién tenía su izquierda, ¿sí? Entonces, de manera tal que nosotros como hombres no hemos creado absolutamente nada, solo hemos sido a través de la evolución en una línea del tiempo, edativa, edad media, edad moderna, edad contemporánea, que se ha perfeccionado. Hoy en día que estamos viendo en la guerra, ¿sí? Eh, Fundamental de quienes detentan el poder y por qué lo detentan. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasó en Grecia? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en Ucrania? La distinción, Mikhail Gorbachev, y que efectivamente todos son intereses de un hombre que es el que gobierna, ¿sí? El que detenta ese gobierno. Muchas gracias por la atención. Estoy presta a cualquier inquietud. Bendecido día para todos ustedes. Gracias.